El partido contra el Levante ha estado, yo creo, en el modo de hablar está bastante bien, ya que nos hemos estado comunicando todo el equipo junto, tanto de defensas como pivotes, volantes y delanteros y portero, y supimos resolver bien el partido. Tenemos que comunicar mucho más porque somos los que vemos todo el campo, vemos, por así decirlo, desde el delantero hasta la defensa, entonces tenemos que mandar más órdenes y, por ejemplo, los defensas se lo mandan al centrocampista, el centrocampista a la delantera y nosotros tenemos que ir ordenando tanto a la defensa como al resto de jugadores. Básicamente les pedimos una cosa que es muy complicada en el fútbol, que es que para poder decidir bien sepan dónde está el rival, el compañero, identifiquen espacios, y eso es súper complicado o muy complicado en un sistema tan complejo como es el fútbol. Por lo tanto, todo lo que sea ayuda de los jugadores más cercanos a tu posición, sea entre centrales lateral, entre central y pivote, entre porteros centrales, te ayuda mucho a identificar todo eso que tienes que ver y que a veces no puedes. Basculaciones, algún hueco que haya quedado cuando estamos basculando, a veces el lateral se queda un poquito más abierto, entonces tengo que mandar que cierre un poco más, o cuando van a hacer algún desmarque, algún delantero del equipo contrario, para avisarle de que va una marca hacia su lado. Por lo tanto, lo que tienen que hacer o intentar los jugadores de una línea de atrás es intentar ayudar a los de una línea superior. Yo suelo ver todo el campo y si le doy un pase al pivote y no ha mirado para atrás, le puedo avisar por si le viene uno para que no cometa un error y le quiten el balón y nos monten una contra. Yo he trabajado un poco el tema de concentración y de hablar con los psicólogos. Hay muchos porteros que suelen decir cosas que no sirven, pero a mí me han enseñado, y lo que estamos trabajando es a mandar comunicaciones concretas en las que el defensa se dé cuenta de si pasa algo a su espalda o algo. Eso dentro de un grupo, de un colectivo como es un equipo, se establecen a veces sin hablarlo unos roles dentro del equipo y surgen por naturaleza. Pero no podemos estipular o obligar a alguien a forzarlo a hablar más de la cuenta, sino cuando hay otro compañero que a lo mejor lo puede hacer. Eso surge dentro del grupo o surge espontáneamente. Yo creo que desde mi punto de vista suelo comunicar. No soy el que más hablaba de todo el equipo, ni mucho menos, pero suelo comunicar bastante. Me ayuda también a la concentración. Gracias a las comunicaciones me hace estar metido más en el partido y sentirlo más. Pues ahora parece que estamos en una fase de la temporada en que todo va mejor, en que vamos a jugar partidos importantes y jugamos bien, estamos bien, ganamos, la gente está contenta y eso favorece también a que Víctor hable un poquito más con los centrales, a que los centrales hablen entre ellos, a que hablen con pivotes, con laterales. No podemos alejarlo un poquito de toda la dinámica del grupo, simplemente cuando las cosas van bien, las trabajas, hay un momento en que aparecen y ahora parece que estamos en ese momento y en Levante yo creo que fue uno de los partidos en que más comunicación hubo entre porteros sobre todo y centrales. Durante los partidos sobre todo tenemos que entender que la intervención del entrenador es mínima. Es mucho más importante lo que te pueda decir un compañero dentro del campo que lo que te pueda corregir el entrenador desde fuera, porque los que saben ciertamente lo que pasa dentro del campo son ellos. Desde dentro tenemos una perspectiva que a veces es equivocada, incluso. Por lo tanto, ante una indicación de un compañero, el entrenador lo mejor que puede hacer es callarse.